Los invitamos a seguirnos a través de Twitter como @Andy_Colombia y a unirse a la conversación digital con el hashtag #ColombiaGenera 2022. Muy bien, ahora vamos a darle paso al siguiente panel, aportes a la transición energética, la competitividad y confiabilidad, para el cual queremos que nos acompañen aquí en el escenario la doctora Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, la doctora Olga Lucía Polanía, subdirectora de Asocodis, el doctor Alejandro Castañeda, director ejecutivo de ANDEC, el doctor Camilo Sánchez, presidente de Andesco, el doctor Rodolfo Anaya, presidente del Consejo Directivo de Naturgas, el doctor Diego Fernando Jaramillo, presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Grandes Consumidores de Energía y Gas de la ANDI, y Gloria Valencia, periodista y escritora, quien será la moderadora de este panel. Yo entonces le cedo la palabra a Gloria. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes y muchas gracias a la ANDI por invitarme a participar a moderar este panel con tan destacados panelistas. A ustedes, muchísimas gracias por conservar energías porque sé que han tenido una jornada muy intensa, pero muy interesante. Espero que guarden otro poquito de energía para dentro de unas 3 horas le hagamos fuerza a la selección. Entonces, ahora sí, vamos a tratar de que el tiempo nos dé. Quisiera recortar un poco, digamos, vamos a limitarnos a las preguntas y yo comienzo por decir que, como se ha dicho a lo largo de esta jornada, es claro que Colombia avanza rápidamente por la senda de la transición energética y que hemos dado un salto histórico en la incorporación de energías renovables gracias a las políticas públicas que han permitido una mejora en la regulación y también vienen con incentivos económicos y comerciales que han hecho que tengamos muchísimos proyectos ya instalados y otros en construcción. Sin embargo, este proceso que va a paso firme tiene todavía muchos retos y desafíos a futuros para que Colombia pueda cumplir con sus compromisos internacionales, pero también para que las generaciones disfruten de estas nuevas tecnologías y de estas energías limpias. Por eso es tan importante este panel, porque vamos a tener a los gremios que son unos voceros de los distintos eslabones de la cadena que nos pueden dar una mirada realmente de lo que están viendo, de los aportes que está haciendo cada sector, de los retos, de los desafíos, de cómo saltarnos los obstáculos que están viendo en esta transición energética. Vamos a pedirles a cada uno de ellos que nos hagan como un brochazo de unos 5 minutos sobre el tema que nos convoca, los aportes a la transición energética, la competitividad y la confiabilidad, y luego hacemos una tanda de preguntas. Y la idea que hemos visto ahora nosotros, la doctora Luz Estela Murgas de Naturgas no nos va a acompañar, pero nos va a hacer la presentación el presidente de la Junta, la vicepresidente de Banti, el doctor Rodolfo Anaya. Entonces vamos a comenzar con él ese primer brochazo de lo que es este tema que nos convoca. Adelante, muchas gracias.
Bueno, Gloria, muy buenas tardes. Un placer estar aquí con mis compañeros de panel. Y sí, la doctora Luz Estela, que estaba programada para este panel, le tocó viajar a Bogotá a hacer pedagogía en una de las campañas políticas que tanto nos interesan en este sector. Entonces me pidió que la reemplazara y nos parece que es un espacio muy importante, así como el doctor Felipe Bayón nos contó. Creo que es una de las tareas que tenemos que hacer. Bueno, primero quiero resaltar lo siguiente. Muy importante que este panel tenga los tres componentes. Hablemos de transición energética, pero hablemos de competitividad y hablemos de confiabilidad. Porque últimamente estamos en la onda de transición energética, y como ya se ha dicho en el transcurso del día, no se aterrizan debidamente de qué estamos hablando, cuáles son las implicaciones de hacer una transición energética ordenada. Gloria nos preguntaba sobre los logros. Yo les quería compartir un poquito desde Naturgas. Miren, los logros están siendo, la verdad que el crecimiento que está teniendo la industria del gas es impresionante. Seguimos creciendo en usuarios residenciales significativamente, cientos de miles cada año, nuevos usuarios, no solo en cocción, también calentamiento de agua, calefacción, bueno, en muchos usos en los residenciales. Los comerciales, después de la pandemia, ya han mostrado una reactivación y tienen abiertamente preferencia por uso del gas natural. La industria ha vuelto a ser un buen consumidor nuevamente, ya lo vemos totalmente recuperado los consumos industriales y hemos visto un tema muy importante en la industria, que la industria sí es la primera que se está aproximando a ver el gas como una alternativa de reducción de emisiones. Y más adelante podemos hablar de esas oportunidades, pero también hemos comenzado a ver lo que pasaba hace como 10 años. No habíamos visto en la industria nuevos proyectos de autogeneración, de cogeneración, de trigeneración, y eso está volviendo a pasar. Llevamos más de un año desde que salimos ya, digamos, de los picos duros de la pandemia, a la industria haciendo un uso más eficiente de la energía, y ni qué hablar de la movilidad a gas. O sea, todos hemos visto, digamos, lo exitoso que ha sido la transformación de la flota de Transmilenio y del SITP a gas, la de Transcaribe aquí en Cartagena, igual en Medellín. Y ahora el transporte de carga está creciendo impresionantemente, mucho. Mañana creo que tenemos un panel especial sobre ese tema. Entonces, como pueden ver, las plantas térmicas siguen utilizando gas, ojalá fuera más gas nacional, indiscutiblemente. Entonces, ¿qué pasa? La industria del gas natural no es que el gas va a ser un actor principal de la transición, ya es un actor principal de la transición energética. Ahora, ¿dónde están los retos? El principal reto que nos enfrentamos es que los tomadores actuales y futuros de decisiones entiendan, primero, que la transición energética o la descarbonización no implica que el gas natural va a desaparecer. Eso es lo más importante, que entiendan que va a perdurar muchos años. La Agencia Internacional de Energía estima crecimientos sostenidos hasta más allá del año 2050. Segundo, que nosotros el reto que tenemos es explicar realmente los beneficios ambientales que tiene el gas natural. La OMS dice que el principal contaminante del aire es el material particulado. Eso afecta la calidad de vida, eso mata personas en nuestras ciudades. Ese es un reto importante. Lo otro el reto que tenemos es que esos tomadores de decisiones entiendan que no todo puede ser a base de energías renovables, que tiene que existir un balance, que hay que hacer un cálculo, como decía Tomás González esta mañana, eficiente, hay que sacar muy bien las cuentas de los que implican todas esas transiciones. Entonces, ahí tenemos el principal reto, cómo hacer una pedagogía para que esa transición sea, eficiente. La segunda, mantener competitividad. Tenemos que seguir manteniendo la competitividad y para mantener la competitividad tenemos que explorar más y producir más. Es indiscutible. Afortunadamente ya en Colombia hay una actividad exploratoria importante. 7 años atrás no podíamos decir lo mismo. Hoy en día hay actividad exploratoria y en gas significativamente. Y confiabilidad, porque los clientes necesitan confiabilidad. Hemos tenido unos episodios puntuales de confiabilidad que nos hacen, que nos han generado un tema de ruido, pero no se requieren grandes proyectos para solucionar esos problemas de confiabilidad. Y les pongo un ejemplo muy sencillo. Tenemos que terminar de materializar la conexión de los sistemas de transporte de la costa con el interior, que aunque ya haya tubería conectada, faltan los sistemas de compresión y eso daría una confiabilidad significativamente al sistema. Entonces, yo quisiera arrancar simplemente hablándole de esos logros y de esos retos importantes que tenemos. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra a Natalia Gutiérrez de ACOLGEN, la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica. Natalia, gracias.
Bueno, mil gracias a la Andy por invitarnos. Gracias, Gloria, por moderar este panel. Un saludo a todos mis compañeros de panel. Bueno, yo quiero aprovechar estos 5 minutos para contarles una historia, porque yo creo que es la mejor forma de hacer entender unos conceptos y unos temas tan básicos como que podemos en Colombia prender la energía en nuestras casas 24/24. Entonces, quiero que cada uno de ustedes haga el esfuerzo de vivir esta corta historia que les quiero contar, ¿sí? Perdón, es que no sé de dónde se mueve este. Ok. Imagínense una familia donde está Karen Jacob con 2 hijas, una niña de 6 meses y una niña de 8 años. Viven en una de las ciudades más cosmopolitas del mundo, con acceso a todos los servicios públicos. Y disfrutan de una gran vida. Tienen un ingreso per cápita mucho mayor que el promedio del mundo y es una de las ciudades que ofrece mayores facilidades y calidad de vida. Pero un día todo cambia y literalmente fue de un día para otro. Una tormenta los dejó sin energía eléctrica y sin gas natural por 6 días, con temperaturas menores a 9 grados, a menos 9 grados. Ellos habían experimentado en esa ciudad no temperaturas menores a 3 grados. No se pudieron bañar, no podían alimentarse, no podían alimentar a sus hijas, no podían tener calefacción y ni hablar de conectividad, estaban completamente desconectados, no tenían cómo conectar su celular ni su computador, no tenían cómo asistir virtualmente a las reuniones, ni su hija mayor podía conectarse a las clases virtuales. Esto no es solo una historia. Lo que quiero decir con esto es, esto pasó y pasó en febrero del 2021 en medio de una pandemia en Houston, Texas, donde no vieron venir un evento extremo climático y donde hubo familias que tuvieron cortes de energía por más de 6 días. 4 millones de familias no tuvieron suministro de energía en una de las ciudades más ricas del mundo, donde tienen uno de los mercados supuestamente más modernos y más competitivos de energía. ¿Pero qué no tenían? No tenían un mercado de confiabilidad. Y les cuento esta historia porque nosotros en Colombia, durante la pandemia, creo que no nos dimos cuenta, y esto fue una labor del día a día, nuestro parque térmico y nuestro parque hidráulico no paró de generar un solo día. Todos pudimos contar con energía eléctrica, ¿sí? Y fue gracias a este mercado de confiabilidad en el que se ha trabajado y no ha sido fácil, pero es que nosotros aprendimos la lección hace 28 años. Entonces, me tomé estos 5 minutos de verdad para hacerles caer en cuenta que algo que damos por sentado en Colombia, en países del mundo y en ciudades donde los ingresos per cápita son supremamente altos, no han pensado en los mercados de confiabilidad. Y hoy en día el mundo está mirando qué está pasando con los países que tienen mercados de confiabilidad y Colombia es hoy en día un ejemplo en eso. Estuvo muy bien, Natalia, gracias. Sigamos con los generadores y démosle la palabra a Alejandro Castañeda de ANDEC, la Asociación Nacional de Empresas Generadoras. Muchas gracias, Gloria, muy amable. Un agradecimiento a la Andy por la invitación, a Bruce y a Jaime por permitirme estar en este espacio. Un par de consideraciones como para arrancar este panel que me parece relevantes. Una, yo creo que toda transición, digamos, la palabra transición es partir de un punto para llegar a otro. Y quiero resaltar una palabra que decía Rodolfo ahorita y es
orden en una transición. Es decir, tengo que tener claro a dónde quiero llegar, quiero tener claro cuáles son los pasos que tengo que dar para llegar allí. Y a veces, ¿y por qué lo digo? Porque a veces creo que en el contexto nuestro como que nos metemos en una moda, en una tendencia y comenzamos a hablar de una sola cosa y se nos olvidan los demás elementos. Creo que es muy relevante el nombre de este panel, Transición Energética, enmarcado entre un esquema de competitividad y confiabilidad. Y quiero arrancar por el primero, por el tema de confiabilidad. Natalia lo mostró, lo que pasó en Texas, pues lo que está pasando en este momento a nivel mundial en Europa, viendo precios de energía en el mercado spot cerca de entre 400 y 700 euros por megavatio hora, por haber hecho unas transiciones en las cuales pues, no se dio un orden, digamos, simplemente fue embarcarse en un solo elemento, mirar hacia el frente en una sola dirección y olvidarse del resto de energéticos que te dan precisamente esa confiabilidad. Fíjense ustedes que cuando entra el gobierno de Biden, lo primero que hace es decir, mire, yo no le voy a apostar, no, tengo un objetivo, mi objetivo es la carbono neutralidad en el año 2050, que allí también como que nos perdimos en el discurso al comienzo de este gobierno, no sabemos si era emisión cero o era carbono neutralidad, bueno, al final del gobierno ya en los últimos 2 años el mensaje ya fue claro de una carbono neutralidad hacia 2050, pero retomando un poco lo que dice Estados Unidos cuando llega a este gobierno es, mire, yo no le puedo apostar a una sola tecnología, yo tengo que mirar toda la variedad de tecnologías, tengo que mirar el almacenamiento, tengo que mirar la captura y secuestro de carbono, tengo que mirar el hidrógeno, tengo que mirar cada una de las tecnologías que están emergiendo precisamente para no casarme con una sola y no depender como le está pasando a Europa, lo que está pasando en este momento y obviamente pues jalonando unos precios de combustibles brutales que lo veíamos en los paneles anteriores y no me voy a tener allí. Pero eso obviamente pues, afecta en general los mercados y nos afecta obviamente indirectamente a nosotros en esta coyuntura. Obviamente pues, venimos de una época, más o menos 5 o 6 años, en los cuales las inversiones a nivel mundial se enfocaron de forma muy, muy fuerte hacia renovables únicamente, solar y eólica, y pues las grandes compañías del sector petrolero y minero pues comenzaron a ver hacia esas inversiones, pero como que olvidaron su core, olvidaron la fuente de su negocio y pues lo vimos esta mañana con lo que citaba Bruce en términos de lo que han dicho algunos, miren, nos toca desatrasarnos en términos de inversiones para poder aumentar la producción, si no, no vamos a ser capaces de tener esa confiabilidad. Entonces, esa primera parte de confiabilidad la chuleo por ese lado. ¿Y por qué quiero hablar también del tema de competitividad? Y simplemente para dejarlo allí en el ambiente, lanzarnos como país cuando no tenemos la necesidad, digamos, desde el lado eléctrico de hacer una profundización acelerada y fuerte, por ejemplo, en la entrada de renovables, que son obviamente bienvenidos en el mercado nuestro, y lo digo porque las empresas nuestras también están en un proceso de diversificación, pero forzar a un consumidor a consumir un producto porque yo pienso como gobierno que es bueno, no creo que no nos está saliendo tan bien. Y creo que ya, digamos, los mecanismos de subasta para renovables creo que se están como agotando y ya el resultado de la subasta del año pasado deja como un cierto sinsabor del lado de la demanda. Entonces, por eso creo que hay que tener muy en cuenta el tema de competitividad para no perder ese norte y estar tranquilos que en la transición que vamos a dar tenemos esos 2 elementos asegurados y esos 2 elementos pues son pilar, como lo decía, tanto para los usuarios desde el lado de poder tener un insumo competitivo, un insumo con unos precios eficientes, y por el otro lado, desde el lado de garantizar ese suministro y saber que siempre está disponible para asegurar pues, el crecimiento y responder al crecimiento de la demanda hacia futuro. Entonces, esos son los 2 elementos que quería mencionar. Alejandro, muchas gracias. Pasemos a un eslabón muy importante de la cadena, la distribución. Olga Lucía Polanía de Asocodis, la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica. Adelante. Hola Gloria, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Sí, desde la perspectiva y la visión de las empresas distribuidoras y comercializadoras de energía eléctrica, la transición energética pasa por un concepto fundamental que queremos dejar aquí claro el mensaje y es el tema de digitalización. Creo que es un enfoque un poco diferente de transición que, como ya vemos, tiene diferentes enfoques, tiene diferentes aristas y diferentes perspectivas. Desde el gremio que atiende al usuario final, que reúne a los distribuidores y a los comercializadores de energía eléctrica, para nosotros el pilar fundamental es la digitalización del servicio
de energía eléctrica. Creemos en la necesidad de un plan de digitalización del servicio de energía eléctrica, de una agenda de digitalización que se fundamenta en 3 cosas. Número 1, redes inteligentes. Número 2, la inserción de los recursos energéticos distribuidos, donde claramente están las fuentes no convencionales de energía renovables dentro de las redes de distribución locales de la energía, donde está la respuesta de la demanda, donde está la movilidad eléctrica. Y de número 3, y es un tema muy importante en el cual creo que hay mucho camino por recorrer, en los 2 primeros ya estamos recorriendo caminos y ya tenemos avances, es el tema del usuario como eje central del servicio de energía eléctrica. Y el usuario más como un cliente, como un prosumidor, como un agente central del servicio y de la cadena. Voy a pasar un poquitico por estos 3 pilares que consideramos nosotros necesarios dentro de nuestro enfoque de lo que es la transición energética para los distribuidores y comercializadores de energía eléctrica. El número 1, redes inteligentes, por supuesto, suena las redes del futuro, que todo tenga esa infraestructura eléctrica tan acostumbrados a ellas, ahora tiene que tener todo un sistema de control y monitoreo digital conectado con un sistema de comunicaciones, y acá está nuestro matrimonio con el sistema con una infraestructura de comunicaciones en donde, por supuesto, la medición inteligente en la que estamos avanzando nosotros creemos que el futuro de un sistema eléctrico se basa en una medición bidireccional. Y en esto, con la resolución de la CREC, sabemos que es una semilla para un futuro de medición inteligente, pero por supuesto pues el camino es largo, nos falta mucho para poder lograr esa viabilidad financiera, esa medición inteligente masiva que permita que todas esas fuentes no convencionales de energía y todas esas herramientas de transición energética pues de verdad lleguen al usuario final y se vea en unos precios competitivos, en unos sistemas eficientes de uso de energía. Y yo creo que en un tema muy importante, y es el tema de transparencia, que el sistema eléctrico sea un sistema transparente tanto para toda la cadena de los usuarios como para el usuario final. Las redes inteligentes, la medición bidireccional, lo que nos va a permitir es un sistema transparente en el que los usuarios sepan qué está pasando, por qué está pasando, cómo funciona la energía eléctrica y cómo pueden participar ellos de manera activa. Entonces, el tema de redes inteligentes para nosotros pues un pilar fundamental de esta transición energética, y eso va aunado, por supuesto, al tema de inserción de recursos distribuidos de manera local, es decir, todo el tema de movilidad eléctrica, de respuesta a la demanda, en el que, por supuesto, han habido muchos avances y nosotros tenemos ahí pues algunas preocupaciones en el rol de la UBME como agente central y con mucho protagonismo en el tema de la inserción de los recursos energéticos distribuidos, y más allá de eso, en el tema de planeación y de la inserción de esos recursos energéticos distribuidos. Y un tema muy importante para nosotros es poder modernizar nuestras redes. Y eso quiere decir que nosotros insertemos los activos digitales dentro de nuestras redes. Entonces, ustedes saben, las redes de distribución son cables, postes que llegan a nuestras casas, pero lo que tenemos que incluir dentro de esos cables, postes y transformadores que para todos son parte del paisaje de todos nuestros días, pues son unos activos digitales, unos equipos conectados a unos sistemas de comunicación que nos permitan lograr esa transformación energética. Entonces, ese es un tema muy importante. Nosotros queremos pues que las metodologías y que la regulación avance a que nos permita insertar esos activos digitales de una manera ágil y oportuna dentro de nuestros activos. Último punto, y con eso acabo mi introducción sobre la transición energética y la actividad de distribución, es el punto del usuario. Y como lo mencionaban, los otros 2 temas se ha avanzado, hemos empezado ya con temas regulatorios, con temas de política, hemos hecho discusiones más allá, se han estudiado los temas, se han hecho discusiones, pero en el tema del usuario creo que es un reto inmenso que tenemos en, primero que todo, aprender a darle productos a la medida a los usuarios. Entonces, aprender a que podemos poder darles tarifas diferentes, tarifas flexibles, bloques de energía, que si yo tengo una finca puedo pagar al mes 20.000 pesos, consuma o no consuma, si yo tengo un Airbnb puedo desconectar el servicio de energía totalmente, es decir, customizar absolutamente el servicio de energía eléctrica.
Ese es nuestro reto mayor. Por supuesto, darle herramientas a los usuarios e incentivos a los usuarios para que ellos puedan hacer parte de esta transición energética, porque acuérdense que la transición energética también se trata de eficiencia en el consumo. Tenemos que aprender a cambiar la forma en que consumimos energía eléctrica y hacerlo de una forma consciente y eficiente. Con eso termino. Muchísimas gracias. Bueno, el turno para Andesco, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos, su presidente Camilo Sánchez. Muchas gracias. Muy complacido, Gloria, de estar con ustedes. Un saludo a todos los compañeros del sector y muy agradecido con la ANDI por esta invitación. Yo voy a tratar de tocar temas que no han tocado los demás, porque hoy hemos hablado todo el tiempo de lo mismo y creo que estamos ya repitiendo muchos de los conceptos. Y yo voy a tratar de mostrar cómo en Colombia hemos avanzado muchísimo y no somos conscientes de ese avance tan importante y el riesgo que se tiene de no seguir teniendo una política de Estado hacia el futuro. Hoy por hoy Colombia tiene una ventaja comparativa con casi todos los países del mundo. En Colombia tenemos energía hidráulica, tenemos gas, tenemos petróleo, tenemos carbón, estamos entrando en la parte del hidrógeno, estamos demostrando que tenemos unas posibilidades gigantescas para avanzar. Y en este momento estamos oyendo a algunas personas que no entienden el concepto, que cuando dicen carbono, creen que es carbono, y es carbono neutralidad, que tenemos que trabajar en el manejo adecuado de lo máximo que tenemos nosotros, que es buscar un punto de encuentro donde estemos haciendo el menor grado de contaminación y el menor grado de daño ecológico al sistema. Colombia hoy tiene unas ventajas de tener unos reguladores muy claros, tenemos la CRA, tenemos la UTME haciendo unos trabajos muy importantes, estamos haciendo un trabajo interesantísimo con los empresarios que en esta pandemia mostraron que durante más de 17 meses pudimos tener el servicio continuo sin ningún problema en la mayoría del territorio colombiano. Por eso, para mí sería importante puntualizar que no podemos hacer saltos al vacío. Hoy por hoy estamos oyendo populismo tanto de derecha y de izquierda, más de izquierda que de derecha, donde estamos diciendo que vamos a cambiar las reglas de juego de lo que viene funcionando. De la noche a la mañana queremos decirle que el petróleo no vamos a necesitarlo, que el gas no, y que vamos a hacer algo que no se ha hecho en ningún país desarrollado, que es cambiar como si fuéramos nosotros, Colombia, los que vamos a hacer el cambio trascendental en el mundo. Y aquí lo hemos oído perfectamente. Nosotros somos una parte mínima de ese problema. Aportamos muchísimo y hemos hecho unos compromisos gigantescos para llegar al 2050. Así que lo que tenemos nosotros que hacer hoy es tener continuidad. Tenemos empresarios que están haciendo inversiones gigantescas, no solamente en La Guajira, sino en muchos lugares de Colombia. Y ahí es donde también quiero puntualizar. Tenemos que avanzar en esa política de Estado donde podamos de verdad la consulta previa, tenerla ya como una herramienta fundamental y algo que se tiene que desarrollar al principio del próximo gobierno. Tenemos que entender que son más de 18 billones de pesos los que se están invirtiendo por parte de los empresarios, y aquí hablábamos de una reforma tributaria, pues esto es mucho más de lo que se está poniendo por parte de los empresarios, mostrando que el sector está totalmente comprometido en este proceso. Igualmente, decirles que tenemos que tener claridad en las normas y en las reglas, y por eso es importantísimo lo que estamos viviendo con la CRA y con la UTME, como estamos diciéndolo, para poder avanzar en estos procesos. Y tener como meta fundamental que no se nos salga de las manos los usuarios. Sabemos que el precio es fundamental, por consiguiente tenemos que buscar las mejores economías de escala y llegar a los equilibrios que se tienen. Tenemos que pasar de la teoría a la práctica. Ese más de 14% que representa nuestra matriz energética que vamos a tener con energía solar, eólica y estas nuevas tecnologías van a ser fundamentales, pero las tenemos que llegar a plasmar y conectar realmente para que esto sea una realidad. Así que lo que yo quería decirles es que tenemos mucho que perder si no hacemos las cosas bien, que tenemos que trabajar y seguir trabajando con los gobiernos, seguir construyendo sobre lo construido y lo más importante, no perder el foco, que los empresarios en Colombia han entendido perfectamente cuál es este proceso y que tengamos estas economías de escala utilizando todos los sectores, todas las herramientas y no equivocarnos. Aquí todas las tecnologías son necesarias y no nos podemos casar con ninguna si queremos tener el mejor desarrollo.
Gracias. Cerramos esta primera ronda con la Cámara de Grandes Consumidores de Energía y Gas. Su presidente, Diego Fernando. Adelante. Gracias, Gloria. Buenas tardes a mis compañeros de panel y a los asistentes. Yo quisiera comenzar diciendo que transición sí, pero ordenada, pausada y planificadamente. Bien decía Tomás al final de su intervención que hay muchas cosas que todavía están en el aire y nos pueden llevar, digamos, a grandes dificultades. Desde el lado de la demanda de la industria, que hace parte de la Cámara, vemos esa transición como una mesa de tres patas. O sea, el tema de competitividad es fundamental, el tema de confiabilidad y más desde el lado nuestro, digamos, el uso eficiente de la energía. En el tema de competitividad es fundamental, pues en la medida en que un país es competitivo, pues desarrolla bienes y servicios competitivos que le permiten desarrollar su economía y le va generando bienestar a los colombianos. Desde el lado, digamos, de la confiabilidad, es fundamental no vivir lo que estamos viendo una vez empezó a dar la recuperación de la pandemia, las disrupciones en toda la cadena de abastecimientos. Pues y esto pues lo conversamos con colegas del sector, creíamos que el COVID era lo peor que nos podía pasar, pero todos los días nos sale una sorpresa nueva cuando logra uno las materias primas porque pudieron producir, porque muchos países tuvieron problemas de abastecimiento de energía y les paran sus cadenas de producción, no se consiguen los contenedores y cuando se consiguen los contenedores por los temas de la descarbonización en las navieras y la aglomeración que hubo ahí de varias empresas, tampoco hay transporte, entonces es un tema pues fundamental. Y desde el lado propio de la industria, hacer inversiones en el uso eficiente de la energía, en lo cual pues todos, obviamente por los altos costos y el impacto que tiene, es particularmente en el sector donde estamos, es fundamental. Muchas gracias. Natalia, una pregunta para el sector de ustedes, de generadores de energía eléctrica. ¿Qué implicaciones puede tener en la expansión del sistema continuar con la política de introducción de fuentes renovables no convencionales con metas mínimas, o sea, de contratación? A ver, yo creo que primero hay que resaltar que hay una conversación a nivel mundial alrededor de la carbono neutralidad, ¿sí? Y Colombia ha tenido un papel protagonista y nosotros entendemos desde Acolgen que había que hacer un giro en la política pública para que estas nuevas energías entraran, ¿sí? Habiendo dicho eso, yo creo que es muy importante la palabra equilibrio y creo que la he oído de mis colegas de panel aquí y es Colombia tiene una matriz limpia hace muchos años, ¿sí? En la medida en la que tiene una matriz limpia no deberíamos tener el mismo afán que tienen otros países y otras matrices en cumplir compromisos de carbono neutralidad. Este gobierno se puso una meta de pasar del 1 al 20% de energía eólica y solar, cosa además que aplaudimos desde el gremio, ¿sí? Acolgen, además de aplaudir, tenemos en cabeza nuestra casi el 80% de estos proyectos, ¿sí? Pero creemos que no nos podemos olvidar del equilibrio. No podemos perder competitividad, no podemos perder eficiencia en precios y no podemos perder bajo ninguna circunstancia confiabilidad, ¿sí? Habiendo dicho esto, yo creo que lo que sigue y la propuesta que sigue debería ser que los mercados, especialmente este que se ha caracterizado por ser libre mercado, utilicen mecanismos de libre mercado para seguir creciendo y para seguir ofertando energía en condiciones eficientes. Pero adicionalmente yo creo que no tenemos que casarnos con que la matriz tiene que crecer X porcentaje en eólica, X porcentaje en solar, en hidráulica, en térmica.
Yo creo que cada energía tiene su atributo, especialmente en esta coyuntura. Colombia ha demostrado que tiene autoabastecimiento de energía, que es muy importante, pero no deberíamos ponerle techo, ¿sí? Yo creo que el gran reto es que Colombia demande más energía, que el consumo per cápita crezca, porque además esta es una señal propia de un país que se está industrializando. Entonces yo creo que el reto es que crezca la matriz de demanda para que la matriz de oferta de energía también pueda crecer con todos los componentes de energía. Cada uno tiene sus atributos, cada uno le da ciertas características a la matriz colombiana, pero lo que sí quiero resaltar nuevamente es que Colombia tiene una de las matrices más limpias del mundo, más eficientes del mundo y más confiables del mundo. Me gustaría conocer la opinión del presidente de la Junta de Naturgas, el doctor Rodolfo Amaya. Yo creo que estas conversaciones hay que ponerles, aterrizarlas y volverlas un poco más concretas. ¿Cuáles son los precios objetivos de estas canastas energéticas? O sea, porque estamos hablando de equilibrio, que sean ordenadas, pero el precio de la energía en Colombia, con todas estas mezclas de renovables, las confiabilidades, ¿va a ser más económico para el usuario? Yo no escucho que esa conversación que esos cálculos sean visibles, y otros países sí lo hacen. Y eso es lo que finalmente genera competitividad, desarrollo, impuestos, riqueza, empleo, que es lo que se requiere para el bienestar de la sociedad. Yo creo que nos estamos quedando en una conversación demasiado, y como lo decía al principio, algunos hacedores de política pública, creo que sobrevaloran el marketing político que le pueden sacar a estas políticas de cambio climático. Lo están sobrevalorando totalmente. Cuando se le hacen las encuestas a los ciudadanos, miren qué contestan los ciudadanos. Contestan que quieren empleo, que quieren seguridad, que quieren educación. Por supuesto que somos empresarios responsables y tenemos que reducir emisiones. Entonces yo creo que el marco es, vamos a reducir emisiones, sí, pero vamos a ser más competitivos, vamos a generar riqueza en nuestro país. ¿De acuerdo? Eso creo que es lo que nos hace falta, y pongamos precios. ¿Cómo hacer la formación de precios? Y es probable seguramente que las renovables contribuyan en algún momento en ese tema, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde sí, hasta dónde no? Y quiero volver a tocar el tema, otro ejemplo específico es confiabilidad. Y aquí quiero separarlas un poquito. Una cosa es que sabemos que necesitamos un parque térmico eficiente, por supuesto, que le dé confiabilidad al resto hidráulico y las renovables, por supuesto. Creo que esa discusión hay que ponerla así de clara sobre la mesa. Otra cosa que tenemos que hablar es de confiabilidad de suministro de gas. ¿Se requiere o no se requiere una planta de importación de gas? ¿La necesitamos? ¿Eso quién la va a pagar? ¿Cómo se va a pagar? ¿Estamos dispuestos a pagarlas? Y yo creo que a ese nivel tenemos que llevar las conversaciones, y sobre todo en estos entornos. Confiabilidad de transporte, pero no toda la confiabilidad, o sea, tenemos que ser muy eficientes en esa misma confiabilidad, porque si no encarecemos demasiado el producto y nos quedamos rezagados como país. Entonces mi invitación es a que demos esas conversaciones en ese tono y que los hacedores de política no sobrevaloren ese marketing político. Y un tema muy importante: Colombia ha sido un país que ha sido asertivo en decisiones regulatorias, y de política. ¿Por qué? Porque hemos llegado a donde estamos. Camilo lo decía perfectamente, la calidad de las empresas que tenemos, las coberturas que tenemos, pero últimamente también siento que estamos todos como inquietos con ese tema. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Si hemos sido asertivos con ese esquema regulatorio que nos ha llevado a este buen puerto, ¿algo ha cambiado? ¿Será que, no sé, yo siento también que hay un ambiente como enrarecido alrededor de eso, y esa era como mi invitación a que discutiéramos sobre ese tema y a expresarle esas opiniones. Gracias. Quería preguntarle a Olga Lucía, con todas las posibilidades de autogeneración que estamos viendo, ustedes en Asocois, ¿cómo están viendo, cómo enfrentar eso? ¿Qué retos cómo lo están manejando con las plantas solares, los paneles? Pues nosotros lo estamos manejando de manera muy propositiva, muy bienvenidas. Creo que es parte de la modernización de nuestras redes.
el esquema regulatorio da para que estos agentes entren. Cambiamos desde la resolución 015 del 2018, cambiamos de un esquema de Price Cap a Revenue Cap, por lo tanto están dando todos los incentivos para que nuestros sistemas de distribución y de transmisión regional le abran de manera neutral el espacio a todos estos autogeneradores, todos estos generadores pequeños. Aquí vuelvo a decirlo, nos parece que la medición bidireccional, es la aplicación fundamental. Los beneficios de ese tipo de actores no se va a ver si no tenemos una medición bidireccional que le permita al usuario tanto recibir como entregar energía. Yo quiero aquí ser muy enfática en ese tema. La medición bidireccional es lo que le permite a cualquier persona poner un panel solar, pero además tener la confiabilidad de una red, porque como se ha mencionado aquí, las fuentes solares, las fuentes eólicas son fuentes intermitentes que tienen problemas de confiabilidad, entonces también tiene que estar una red ahí para soportarla. Entonces todo este tema de innovación tecnológica, de saber cuál es la optimización del flujo de energía, cuándo el flujo de energía debe llegar a mi casa y cuándo debe salir, pues todo hace parte de ese reto que tenemos nosotros como distribuidores de incluir la digitalización y devolver el servicio de energía eléctrica digital. Eso es para nosotros el mayor reto y lo vemos como un reto enorme que trae muchas dificultades, muchos desafíos, pero también creemos muchos beneficios para nuestra red. Gracias. Alejandro, las plantas térmicas garantizan la confiabilidad, necesitamos más, la importación de gas es solo para generación de seguridad, o ¿cómo están viendo ustedes en ANDEC? Pues Gloria, mira, definitivamente lo que uno ve, por ejemplo, a nivel mundial en todo este tema de discusión hacia la carboneutralidad hacia 2050, es que, pues, el gas y el carbón no se va a eliminar de la matriz eléctrica a nivel mundial, digámoslo así. Y yo no veo que eso vaya a pasar en Colombia en el muy corto plazo, por varias razones, digámoslo así. Pues nosotros tenemos un sistema que es limpio, le hemos mencionado, es la sexta matriz de generación más limpia del mundo. Nuestras emisiones no pesan más allá del 4 o 5% del total de emisiones dentro del país, que tampoco es que pesemos más allá del 0.6% a nivel mundial. Entonces, pues digamos, yo sí creo que la generación térmica lo que se vuelve es un apalancador de la entrada de renovables. ¿En qué sentido? Como decía, tenemos una matriz hoy en día que es 70% hídrica, 30% térmica, que ha sido, digamos, que se han complementado esas dos tecnologías muy bien en los últimos 25 años, no hemos tenido ningún apagón, no hemos tenido ningún inconveniente, precisamente por tener ese nivel de complementariedad. Esa complementariedad se logra o se da ante efectos y ante problemas como es un fenómeno del Niño o un verano, pero cuando tengamos, digamos, ya un 10%, 15% de energías renovables en nuestro sistema, pues la intermitencia ya no va a ser, o digamos, esa variabilidad de las fuentes de generación ya no va a ser semestral o cada 7 años, sino que la vamos a tener casi que intrahoraria, digámoslo así. Entonces ahí van a necesitar generación convencional, bien sea hídrica o térmica, para poder dar esa confiabilidad. Si no, vamos a estar como un yoyo aprendiendo, apagando el sistema cada 10 minutos. Alguien lo mencionaba ahorita, no hay una matriz en el mundo que sea 100% renovable. Y nadie lo está pensando así, y menos en la crisis en la que estamos ahorita. Es decir, nadie está pensando en migrar su matriz a que sea 100% renovable. Digamos, mientras no tengamos sistemas de almacenamiento a gran escala en baterías, pues esto es seguir soñando y seguir pensando en cómo lo voy a lograr, como decía yo anteriormente, utilizando todos los mecanismos y todas las tecnologías que existen a nivel mundial. Entonces, digamos que pues, ¿qué tenemos en nuestra matriz desde el punto de vista térmico? Tenemos carbón, que yo creo que sigue siendo un mineral, pues, que si lo aprovechas bien utilizado, puede seguir dándonos una mano hacia adelante, que cada vez es más complejo, sí, es más complejo, porque pues, no hay financiamiento en este momento para ese tipo de plantas de generación, pero yo creo que olvidarnos que tenemos 100 años de reservas en carbón desde la noche a la mañana y no buscarle una salida, bien sea a través de generación o buscando gasificación o buscando otro tipo de elementos, pues me parece también que es demasiado aspiracional, creo yo.
aquí tenemos unos problemas grandísimos y lo mencionaron esta mañana. Desde el punto de vista económico, nuestro país todavía está muy atrasado desde el punto de vista de crecimiento y de sacar mucha gente de la pobreza. Para pensar uno que es capaz de cambiar su matriz de generación eléctrica haciendo unas inversiones brutales, pues eso no me parece correcto. Desde el lado de gas, tenemos dos fuentes, digamos. Entonces, tenemos el gas nacional y el gas importado. Digamos que el gas nacional pues, es el combustible del día a día para las plantas de generación, particularmente en la región Caribe. Y el gas importado pues, ha sido una alternativa que ha dado sus frutos. Desde el punto de vista regulatorio se pensó en esta facilidad de importación para las plantas térmicas, precisamente pensando en quitarle presión al mercado local de usos diferentes a la generación térmica. Y ha tenido sus frutos, digamos, hemos logrado, por ejemplo, disminuir, si nos hubiéramos pasado a combustibles líquidos, esas plantas de la región Caribe, los costos hubieran sido más o menos 1.2 billones de pesos de esta generación si lo hubiéramos hecho con combustibles en los últimos 5 años. Tenemos también respaldo con combustibles líquidos, también. ¿Juegan un rol importante? Sí, claro, en el 2016 nos tocó generar con líquidos, si no nos hubiéramos apagado. Es decir, tener tanta diversidad y tantos elementos, digamos, que te pueden dar una mano, son muy relevantes en la matriz que tenemos hoy en día y obviamente hacia adelante cuando tengamos cada vez más renovables, como lo decía anteriormente, creo que vamos a necesitar todas estas fuentes. ¿Qué estamos viendo en el mediano y corto plazo? Pues vamos a tener la entrada de un par de plantas de generación térmica, el cierre de ciclo de Candelaria, las que entraron, digamos, de la subasta de cargo por confiabilidad en los últimos años, pero sí estamos viendo y creo que nos hace falta una señal ya, y que está en la agenda regulatoria, pero pues todavía no ha salido a consulta, de una señal de expansión de nueva capacidad a través de un mecanismo de subasta de energía firme. ¿Por qué? Porque si uno se para hoy con las mismas cifras que ha proyectado la CREC hacia el año 2025-2026, el excedente entre demanda y oferta es cero, o es muy cercano a cero. Y pues no podemos estar a 3 años, 4 años vista sin saber cómo lo vamos a llenar y cómo vamos a llenar esa confiabilidad y cómo va a tener la energía para poderle responder a los usuarios del país. Entonces, como te decía, yo creo que la generación térmica se necesita, va a seguir dando una mano, digamos, hacia adelante en este nuevo proceso de transición y tenemos pues las fuentes para seguirlas aprovechando. Y digamos que lo que nos ha funcionado en este mercado en los últimos años ha sido eso, la diversificación. Andesco tiene prácticamente todos los actores y sectores, tal vez no hemos hablado del transporte, la parte de transporte, ustedes como en qué cuellos de botella están viendo, cómo están analizando en este proceso de la transición, doctor Camilo. Bueno, los cuellos de botella, primero para nosotros es muy importante hacia el futuro la seguridad jurídica. Para todos los inversionistas que están haciendo grandes esfuerzos en el territorio colombiano, que se le cambien las reglas de juego en cualquier momento puede ser muy peligroso. Y nosotros creemos que es fundamental mantener el equilibrio en este proceso. Estamos solicitando por parte del Estado también tener los incentivos necesarios para que se sigan promoviendo estos proyectos. Aquí estamos recordando lo que les dije, 18 billones de pesos que se están invirtiendo en la parte de La Guajira, es algo de verdad muy importante, pero que de la noche a la mañana no tengamos la seguridad jurídica, que se cambien esas reglas de juego, puede ser muy, muy preocupante para lo que viene en el futuro. Igual darle incentivos a la parte de la tecnología, tú lo estabas diciendo, muy importante para nosotros el AMI. El AMI es algo trascendental para lo que viene, no solamente para los usuarios, sino también para los empresarios. Estamos demandando el artículo 56 de la 2099, de la última ley energética, porque creemos que tenemos que hacer el cierre financiero para que sea imposible que digan que el usuario no tenga que también poner su pedazo en este proceso. Aquí se ha demostrado, no solamente en esto, sino en las mediciones en agua, que es fundamental estos medidores, que estos medidores inteligentes van a ayudar muchísimo en cerrar brechas, que en un caso de otra pandemia, Dios no lo quiera, pues vamos a poder prender y apagar el servicio sin esa incertidumbre que tuvimos en este momento que tuvimos que vivir. Estamos hablando también de hacer todo lo necesario para que en Colombia sigamos teniendo tranquilidad en el proceso. Yo repito, aquí es fundamental llegar a acuerdos en la ley 142, llevamos 26 años sin ponerla en el escenario, logramos un acuerdo con este gobierno para que sea presentada la propuesta en el gobierno entrante, iniciando,
con unos máximos y mínimos, ya que esta ley ha sido trascendental para el desarrollo eléctrico del país. Ha funcionado, sigue funcionando, tenemos que volverla nuevamente a la actualidad en la parte tecnológica, en la parte que se requiere, pero sin poner en riesgo los procesos que sí vienen funcionando. Entonces yo creo que seguridad jurídica debe ser un tema fundamental. Tenemos que hacer unos arreglos y unos acuerdos, no solamente, como lo decía, de tener una ley que diga la consulta previa, sino acuerdos con las comunidades, para que de esa manera pues haya un entendimiento real y podamos sacar adelante todos estos proyectos que hoy están en el papel y que necesitamos que antes del 2023 sean una realidad y que de esta manera podamos tener la tranquilidad a mediano y largo plazo. Hoy tenemos la suerte, como lo he dicho también, de tener unos precios competitivos, que no haya sido el sector de los servicios de energía y gas los que hayan disparado la inflación en nuestro país, sino que sea también manejado como lo hemos hecho, donde el todos pone ha sido fundamental. Yo repito, los empresarios de este país hicieron una demostración gigantesca de lo que es poner todos. Fueron reconectados más de 1.200.000 en acueducto, más de, yo podría decir, la mitad de esa cantidad de personas en energía y gas, lo que demuestra que a costa de las mismas empresas se pudo llegar a un equilibrio. Así que seguridad jurídica es un tema fundamental, llegar a acuerdos tecnológicos para seguir avanzando y lo más importante, construir política pública para que un gobierno trascienda al otro y de esa manera, así le cambien el nombre del proyecto, lo volvamos realidad sin importar que venga del que venga. Bueno, gracias. Vamos a cerrar esta ronda de preguntas con Diego de la Cámara. Ustedes en la Cámara, ¿cómo, desde el punto de vista del manejo energético, qué balance pueden hacer de este proceso de recuperación? ¿Qué lecciones les dé? A ver, dentro del proceso de recuperación, primero que todo, pues un reconocimiento muy especial a todos los actores de la oferta, porque la verdad fue fundamental, porque fue un pico demasiado pronunciado y nos respondieron oportunamente y eso, digamos, nos ha dado competitividad frente a otros actores a nivel mundial. Para nadie es, digamos, desconocido lo que pasó en China, que se descuadernó. Nosotros particularmente hacemos algo de sourcing en China y los proveedores nos decían, es que no hay energía, las fábricas están paradas. En el caso puntual de Europa, en el sector particularmente donde nos movemos nosotros con el tema de la guerra de Rusia-Ucrania, pues bien lo mencionaba ahorita Felipe Bayón, el precio de la energía se ha subido 7, 8 veces y eso está llevando ya a un freno absoluto de la industria. O sea, Portugal paró toda la industria cerámica, Italia, que es uno de los grandes clústeres, los 6 productores más grandes pararon de sopetón toda la industria y todo el mundo para la casa. España ya está haciendo exactamente lo mismo. Entonces, es fundamental, como mencionaba, el tema de confiabilidad y en esa parte, digamos, nos han respondido bastante bien. El tema de autoabastecimiento es fundamental, particularmente en la coyuntura en que estamos viviendo. Y de nuevo, lo que hablábamos, transición sí, pero de manera gradual. O sea, Natalia mencionaba ahorita y me parece que es muy válido, nosotros tenemos una matriz energética muy limpia y no tenemos que estar tomando las medidas que están decidiendo en Europa, que tienen una condición muy distinta. Nosotros podemos ir, digamos, a nuestro propio ritmo, cuidando lo que hay que cuidar, pero sin desatender, digamos, las necesidades propias energéticas del país. En tema de precios y competitividad de los mismos es fundamental un factor que nos está golpeando muy fuerte y es que la mayoría de los precios de los energéticos están indexados al IPP y el IPP como tal pues nos está generando ahí una espiral inflacionaria porque el IPP, casi el 30% viene de la agricultura, que nada tiene que ver con el sector energético. De la minería, que entre comillas tampoco tiene mucho que ver con el sector energético, y otros factores que van haciendo que el IPP incremente. Como el IPP incrementa, sube el precio de la energía, como sube el precio de la energía, el factor manufacturero ahí también pone su grano de arena y estamos pues en una escalada preocupante. El desbalance en la relación comercial. Y eso lo vivimos más en el momento de la pandemia. O sea, el estar, digamos, la contratación desligada, pues lo pone a uno siempre en una posición de desventaja. Porque entonces, cuando falla algún actor en la cadena,
pues los demás le siguen aplicando, digamos, el contrato con los take or pay, lo cual pues no suena justo ni equitativo desde el lado de la demanda. Si el productor tiene alguna dificultad o el generador para entregarme la energía, pues mal visto que los demás pues te apliquen y no apliquen la misma, digamos, evento eximente o fuerza mayor, termina uno entonces pagando doble y triple por un energético que tiene contratado. Y por último, digamos, ese alto precio en los energéticos va generando, digamos, unas disrupciones, que es lo que estamos también viviendo, que mencionaba yo ahorita en el primer punto. O sea, hay productos semielaborados o materias primas que tenemos que importar, que por los temas, digamos, energéticos a nivel mundial, en la recuperación, nos tienen pues bastante afectados y golpeados. Bueno, muchas gracias. Hay dos preguntas que quiero hacerles ya para el final a cada uno. Cada uno nos da sus comentarios. Yo sé que lo hemos escuchado durante toda la jornada, hemos hablado del tema, creo que es muy importante, pero también sería muy interesante escuchar las reflexiones, comentarios de ustedes. Y es el tema de la seguridad energética. Sí importa, teniendo en cuenta realmente lo que está pasando en Europa, lo que estamos viendo allá, lo que se ha comentado durante esta jornada. Cada uno nos hiciera un comentario de lo que, digamos, si nos podemos blindar de la coyuntura internacional, cómo hacerlo, si es que se puede, y cómo están viendo como las lecciones que pueden quedar de esa crisis energética que está viviendo Europa a raíz del conflicto Rusia-Ucrania. Empezamos con Natalia. Bueno, yo de pronto me gustaría dar un poco de contexto sobre este tema. Y es que Rusia es uno de los mayores exportadores de petróleo y de gas, ¿sí? Y suple casi un tercio de la demanda de combustible del continente europeo. Esto significa que hoy en día, pues, gran parte de Europa depende del combustible ruso, ¿sí? Y todo este juego, yo creo, geopolítico, va a cambiar los flujos. Y va a cambiar los flujos a nivel mundial, ¿sí? Yo creo que aunque tengamos unos formadores de precios en diferentes puntos del mundo que a veces están acoplados, a veces están desacoplados, el costo de oportunidad es un tema que eventualmente le podría pegar a Colombia, pero le podría pegar a Colombia en un momento de baja hidrología, ¿sí? Afortunadamente, la gran parte del año, y creo que lo he dicho en toda la intervención, Colombia tiene una matriz limpia, eficiente, pero además confiable gracias a las hidroeléctricas que tenemos y obviamente al parque térmico que tenemos, que a uno le gustaría que todo el tiempo se abasteciera pues con combustibles eficientes, con precios de carbón eficientes y con gas de producción nacional, ¿sí? Yo creo que tenemos que dar una señal de tranquilidad y nosotros nos damos un lujo que pocos países tienen en esta coyuntura, y es que de verdad tenemos autoabastecimiento de energía en la mayor parte del año. El único escenario que a uno no le gustaría tener, pero que además le hacemos un llamado al gobierno porque nosotros creemos que se debe impulsar la exploración y la explotación interna de un recurso que está demostrado que tenemos, que es el gas. Podría ser la única alarma que nosotros vemos como en un corto o mediano plazo, y es que en algún momento la formación de precios o el abastecimiento se viera afectado por el precio internacional o porque toque importar gas, ¿sí? Pero tenemos un lujo de matriz, ¿sí? Y yo quiero que ese mensaje quede claro y dada la geopolítica mundial se ha reafirmado que tenemos un lujo de matriz y tenemos una matriz que no solo está aguantando eventos extremos climáticos, sino ahora dificultades geopolíticas a nivel mundial, ¿sí? Y esa historia no la puede contar todo el mundo. Camilo.
Muchas gracias. Yo quiero decir que la globalización es algo que no se puede negar y es muy importante que la tengamos en cuenta en este momento. Como lo estaba diciendo, Europa depende fundamentalmente de Rusia para lo que tiene que ver con gas y petróleo, pero en este instante Colombia tiene una ventaja comparativa, que es nuestra matriz tan diversificada. Eso nos permite tener a nosotros una mayor oportunidad para no ser afectados en precios y en cantidad. Pero no podemos perder el norte, tenemos que seguir haciendo todo el esfuerzo para seguir buscando esa autosuficiencia, que no es posible en este momento, que tenemos unas reservas probadas importantes, pero que no podemos quedarnos atrás en ese tema. Tenemos que entender que hay que seguir la exploración, hay planes pilotos de fracking en Colombia, hay que esperar que sean lo mejor posibles y entender que, por ejemplo, Ecopetrol está haciendo fracking en Estados Unidos y para hacer fracking en Estados Unidos, una empresa como Ecopetrol en Colombia tiene que tener la mejor tecnología y los técnicos más efectivos. Pues pienso que ahí vamos a tener un filón importante hacia el futuro. Sé que el fracking, esa palabra suena mal y ambientalmente la gente no la quiere oír, pero nosotros tenemos que saber que esa es la oportunidad que tiene el país para buscar esa autosuficiencia o esa tranquilidad de los próximos 10 años que como mínimo debemos tener y que hoy hasta ahora tenemos 7.7. Y tendremos que también hacer otro cambio importantísimo. Tenemos que lograr que el gobierno nacional hacia el futuro logre relaciones importantes con Venezuela. Si Rusia es importante para Europa, Venezuela es uno de los exportadores o productores de petróleo y de gas fundamental para la región. Estados Unidos ya dio el paso adelante, así para que no nos pongamos nosotros aquí a escondernos detrás de simplemente que estamos en una discusión de quién es el presidente o no presidente o si hay de una dictadura. Sí, posiblemente o no, es exactamente una dictadura, pero Colombia requiere un buen vecino y ese vecino puede también ayudarnos a tener una mejor oportunidad económica y financiera para el país. Así que yo creo que también tendremos que avanzar en ese proceso y buscar todas las integraciones que se requieran con el gasoducto, con el Ecuador o con Panamá y todo lo que tiene que ver con estos sectores que realmente pueden darnos un jalonamiento importante. Y repito, nuestra matriz nos da una seguridad que no tiene el resto de los países del mundo y nosotros tenemos que aprovecharla, no solamente porque es la más limpia, sino porque en este momento nos está dando un buen resultado y internacionalmente pues nos ven como un país que ha logrado lo que no han logrado las grandes potencias en este momento. Gracias. Lucía, ¿cómo lo ves? Gracias, Gloria. Pues yo creo que somos un país muy afortunado, evidentemente, y tenemos muchos recursos y creo que, como lo dicen mis compañeros de panel, pues tenemos que aprender a usarlos de una manera eficiente y de una manera sostenible. Claramente yo no me imagino uno depender de un tubo de Rusia y estar muerto del susto de que en cualquier momento le cortan el tubo y uno muerto de frío. Creo que es una alerta de una oportunidad para nuestro país de como también se ha mencionado aquí en este escenario, de mirar a un futuro mediano, a un futuro largo y cuál es la mejor manera de utilizar nuestros recursos y de hacerlos sostenibles. Y aquí yo creo que también es enfatizar en que la transición energética va hacia eso. Y yo quiero mencionar, miren que estamos como en el punto de un mundo globalizado que depende de la energía de muchos países, en muchos casos no es el de nosotros, pero es un mundo como de suministro de energía globalizado y de alguna manera centralizado. Y aquí quiero dejar el concepto que la transición energética a lo que propende es a un tema local y distribuido, que es el tema de autogeneración y de generación distribuida, que es aprender que podemos tener nuevas fuentes de recursos que diversifican nuestras fuentes a partir del panel solar en la ciudad, a partir del viento en La Guajira, Entonces creo que esto lo que hace es que reafirmar de que tenemos como que echar un poquito para atrás y de pasar de ese tema global y centralizado, en el que muchos países dependen, no somos nosotros, a un tema local y descentralizado. Y eso es la transición energética y eso es, pues creo que una oportunidad inmensa para seguir nuevamente de manera ordenada. Esto no se hace de un día para otro, tenemos muchos, en cada etapa de la cadena los retos son inmensos, en distribución son inmensos, en generación son inmensos, en el tema de hidrocarburos, en movilidad son inmensos, porque sabemos que el sector transporte es el que más emisiones da.
Entonces, no, esto es una oportunidad, creo yo, para nosotros como país, aprovechar esa transición energética y hacerla de una manera inteligente. Alejandro. Gracias, Gloria. Digamos que pues, obviamente Colombia está inmersa en un mercado de commodities, en los diferentes elementos, como lo mencionaba, en el sector eléctrico pues tenemos el uso de carbón, tenemos el uso de gas y en algunos momentos de gas natural importado, además de los combustibles líquidos, si llegara el caso. Pues, obviamente, aquí como la reflexión que uno le queda de todo esto y al ver lo que está en discusión a nivel mundial es si uno tiene que volver a hablar de autoabastecimiento o de confiabilidad o de qué, es decir, cuál es como mi objetivo como país al final del día. Ve uno a los europeos importando carbón de forma masiva cuando lo habían dejado hace un par de años, obviamente dado la salida de gas o la no llegada de gas proveniente de Rusia. Digo que Colombia, digamos que tiene un blindaje por un lado, desde el lado de energía eléctrica, y es pues obviamente que tiene un mercado en el cual hay unos contratos estables en términos de precio hacia adelante, es decir, uno no ve que esto vaya a cambiar de la noche a la mañana, dependerá, digamos, qué tanto dure el efecto en términos de commodities, creo yo. Sin embargo, pues sí hay un elemento que nos está preocupando hoy en día, es el tema de carbón, pues obviamente con precios de carbón en mercado internacional de $400 y más, pues el mercado interno, que era el que abastecía las plantas térmicas, pues toma una decisión coherente y es pues yo voy a exportarlo. Y lo que está pasando con las plantas térmicas a carbón hoy en día es que no están consiguiendo, digamos, el suficiente carbón para reemplazar el carbón que tenían en sus pilas de almacenamiento. El siguiente escalón que tenemos, digamos, que es el escalón de gas, pues afortunadamente también es un mercado que tiene unos contratos de largo plazo estables. Entonces, digamos que el gas nacional, pues no lo ve uno que vaya a cambiar de forma muy drástica tampoco. Y tiene como alternativa el gas natural importado, que pues, hoy en día dice uno, pues no hace sentido importar gas natural, no hace ningún sentido. Pero hace un año o año y medio, cuando estábamos con unos precios muy bajos, pues hacía todo el sentido del mundo importar en ese momento para poder generar por seguridad y generar también en mérito. Y al final del día los líquidos, pues obviamente pues es el respaldo que tenemos ya al final de toda la cadena de abastecimiento de generación. Entonces digamos que yo no veo en el muy corto plazo que se vayan a dar efectos porque tenemos una buena hidrología y digamos que creo yo que hemos sido favorecidos con una buena hidrología en este momento y esperemos que esto continúe así. Digamos, yo no veo tampoco del lado de las agencias internacionales anunciando un fenómeno del Niño ni un verano muy fuerte, entonces pues lo veo relativamente bien por ese lado, pero pues no podemos confiarnos, digamos, en el mensaje hay que estar muy atentos a ver cómo se desarrolla esto, cómo sigue esta cadena de abastecimiento de combustibles y definitivamente lo que nos ha salvado es tener una matriz diversificada. Antes de responder la pregunta, dos comentarios. Alejandro dijo que en el 2025 se estaba estrechando la oferta y la demanda eléctrica, y eso sin hablar de masificar significativamente la movilidad eléctrica. Entonces, a veces promocionamos, incentivamos y nos estamos enfrentando a realidades, pero bueno, lo dejo ahí. Y otro que dijo mi compañero, dijo que me parece importante, fue una señal regulatoria muy buena convertir las tarifas de transporte de gas a pesos. Así como mucha infraestructura lineal de transmisión eléctrica, de carreteras y ahora el gas a peso, me parece una muy buena decisión del regulador. A ver, por supuesto que es importante la autosuficiencia, pero por supuesto, y Colombia tiene el privilegio de que puede ser autosuficiente. Hay países que no pueden. Panamá no puede ser autosuficiente, no tiene cómo, tendrá otro, digamos, la naturaleza le dio otro tipo de privilegios. Pero no, Colombia los tiene. Tenemos carbón, tenemos agua, tenemos gas, tenemos petróleo, entonces por supuesto que es importante. Ahora, las coyunturas internacionales siempre nos golpean, pero está se pueden mitigar mucho mejor cuando eres autosuficiente, lo explicaste muy bien. O sea, todo hoy en día está globalizado, hasta el COVID. No, nos tocó vivirlo, todo, los ciberataques, todo está globalizado. Lo que pasa en el mundo de los commodities nos afecta, pero si, como decíamos, tenemos un contrato a largo plazo de gas a $4, lo que compre spot me tocará comprarlo mucho más alto, pero lo que ya tengo de base, no. Entonces sí es supremamente importante. Y lo otro es,
También quisiera entender muy bien, por eso decía que nuestro reto es cómo hacer pedagogía con los tomadores de decisiones. Bueno, ¿cuáles son las preocupaciones alrededor de incrementar la producción de hidrocarburos? ¿La contaminación que se produce en el sitio o los efectos de la utilización final en emisiones de CO2? Porque si es la segunda, no estamos haciendo nada, porque si Rusia produce el carbón, se lo vende a China, China fabrica paneles solares que nosotros compramos para disminuir nuestras emisiones en Colombia, no estamos haciendo nada. ¿De acuerdo? Segundo, si es en las emisiones en el sitio de producción, tenemos el ANLA que es supremamente exigente, compañías de primer nivel, no tenemos mayores incidentes ambientales. Entonces, esa sería como la reflexión. Yo creo que la discusión no es ser autosuficiente. ¿Por qué no exportar si podemos? ¿Por qué no estamos hablando de exportar gas? ¿Por qué? Si lo podemos hacer. ¿Por qué no podemos hablar de, bueno, si hay gente que ahora está dispuesta a comprar más carbón, ¿por qué no hacerlo? Y estamos cerrando minas aquí en el Cesar. ¿Por qué no hacerlos? Y esos recursos, vuelvo y lo digo, nos sirven para lo que queramos, para mejorar la educación o para mejorar el mismo medio ambiente. Pensemos un momento en las regalías destinadas a cuidar el Amazonas para que no lo sigan deforestando. 500 hectáreas diarias, eso me quedé aterrado si la noticia fue correcta esta semana. ¡Wow! 500 hectáreas diarias. O sea, no me cabía en la cabeza que eso estuviera sucediendo. Entonces, no solo es autosuficiencia. Mi invitación es, tenemos que pensar más ambiciosamente en Colombia. Exportemos con responsabilidad, lo podemos hacer y no podemos estigmatizar el fracking. No lo podemos estigmatizar porque fracking en algunas zonas se puede hacer muy responsablemente, puede que en otras zonas no, como cualquier actividad extractiva, pero alguien lo va a hacer, porque el mercado, como decía, está globalizado y esas necesidades alguien las va a atender. Lo debemos hacer nosotros y haciéndolo de la mejor manera, responsablemente y dejando ese beneficio para nuestro país. Perfecto. Y Diego, gracias. Yo diría que las dos grandes lecciones son el cuidar el autoabastecimiento y no solamente a nivel energético y volverlo una bandera de competitividad nacional. Y el otro que lo tocó Rodolfo, que estoy totalmente de acuerdo, el tema de calentamiento global no es de Colombia, el problema de calentamiento global es del mundo. Entonces, ¿qué nos ganamos nosotros en los países, digamos, de Occidente, ponernos unas medidas bien restrictivas para que toda la producción se vaya para la China y para la India? Pues los que hemos tenido oportunidad de visitar las fábricas allá, eso parece una cafetera. Eso botan humo por todas partes, empezando porque el gas que utilizan es un gas pobre, o sea, es producto del carbón. Entonces, no estamos haciéndole ningún favor, digamos, al mundo. En el tema de autoabastecimiento, yo creo que es fundamental la lección aprendida de Europa. Y pues lo digo muy fácil mirar con retrovisor, pero me parece que ellos pegaron un salto al vacío y no se fueron con un plan B y se apagaron todas las centrales nucleares, castigaron la tonelada de CO2, la pasaron de 4 euros a 80 euros y se la jugaron toda con el gas, pues sin pensar quién era el monstruo que manejaba el gas y los tiene en este momento haciendo gárgaras. Entonces yo creo que sí les faltó, y es parte de lo que mencionaba yo ahora, de transición sí, pero planeada, ordenada y sesuda. O sea, nosotros no podemos pegar un salto al vacío solamente pues como por estar en el club de los que se montaron a limpiar la matriz, que ya la tenemos limpia de por sí. Muchas gracias. Nos vamos a pasar 3 minutos del tiempo que nos asignaron porque quiero que cada uno en 30 segundos nos contesten qué están oyendo ustedes de los candidatos presidenciales en el debate que estamos oyendo sobre el tema de transición energética, algo interesante o que quisieran que realmente se comprometieran, que sus afiliados en sus gremios quieren escuchar. 30 segundos porque nos pasamos. A ver, yo creo que con mis colegas hemos debatido bastante eso, sobre todo, yo creo que las últimas semanas los gremios hemos dado un mensaje, y no es solo en el tema de energía. Yo creo que queremos oír propuestas concretas, a profundidad, de cada uno de los temas. Yo creo que la discusión de contrapunteo ya fue suficiente, ¿sí? Nosotros queremos saber qué le están proponiendo a este país, ¿sí? Sin embargo, creo que también nosotros tenemos que hacer una tarea de entregar información, de contar cómo vemos los sectores
desde Acolgen lo estamos haciendo, porque creemos que todas las campañas tienen que tener claro cómo está el panorama y los expertos somos nosotros, ¿sí? Y yo creo que más de uno de mis colegas también está en la misma tarea, pero lo más importante, un tema como este que es fundamental para el país, no podemos dejar que que se secuestre en una campaña política ni que se vuelva un tema para hacer populismo, ¿sí? Y en eso sí tenemos que ser muy cuidadosos y muy responsables porque el tema energético, el abastecimiento energético, satanizar el fracking es de las cosas más irresponsables que a largo plazo puede estar haciendo un país y yo creo que estamos haciendo la tarea individualmente y lo hemos conversado también en espacios intergremiales, que no se nos vayan a secuestrar los temas para hacer populismo político. Listo, Camilo, en 30 segundos. Bueno, a mí me preocupa muchísimo que estemos cayendo en ese populismo que están diciendo ustedes mismos. ¿Por qué? Porque decir cosas imposibles es muy fácil y después no cumplirlas es terrible para una democracia. Hablar de un tren que va a ir del Pacífico eléctrico al Atlántico, pues es algo que no tenemos recursos para esto. Satanizar el fracking, yo era opositor del fracking antes de llegar a Andesco y después de ver los planes pilotos y la seriedad y la tecnología que se utiliza en bienestar de la comunidad, pues no puede ser un error como ese. Decir que vamos a quitarle la perforación de petróleo y gas cuando estamos hablando de exportación, como lo dices, es algo ridículo. Pasamos de un proyecto que ha sido viable, ha funcionado bien, a hacer un retroceso total, pues verdaderamente sería peligrosísimo. Yo lo que creo es que tenemos que nosotros servir de canales de resonancia para decirle al país que no se equivoque, porque un salto al vacío nos puede costar verdaderamente mucho dolor y lágrimas durante los próximos años. Gracias. Ana Lucía. 30 segundos. Se me surgieron 3 puntos, los voy a decir a ver si logro los 30 segundos. Largo plazo, el tema de transición es un tema de largo plazo y tenemos que ser conscientes de eso. Esto no es un tema de un gobierno, esto es un tema de muchos gobiernos. Análisis de impacto, se mencionó también en este escenario, cuánto nos va a costar esa transición energética, esas metas a las que yo nos comprometimos, qué impacto tiene en todos los agentes, en la economía, en todo. Es necesario hacer un análisis de impacto de esa transición. Y el último punto es como integralidad. La transición energética tiene muchísimos ángulos, muchísimos aspectos y creo que hay que hacer consciente a todas esas campañas políticas de qué implica la transición energética, qué es la transición energética, qué impacto tiene y una integralidad de factores muy diversa y muy de largo plazo. Gracias. Alejandro. Digamos, como para no repetir, pero siendo muy corto, evitar el populismo. Eso es un tema técnico, esto no es un tema, digamos, de pareceres ni de quereres. Esto es un sector en el cual las cosas se hacen porque detrás hay un fundamento y un análisis profundo de las cosas. Y pues solamente hay como para cerrar, hay propuestas bastante absurdas, bastante ridículas, pero digamos al final del día como que quieren todo, o lo que hemos visto, ¿no? Quieren todo regalado sin tener que usar nada de lo que tenemos. Entonces, pues eso es como la duda que no le queda, ¿de dónde lo vamos a sacar? Perfecto. 2 ejemplos que quisiera escucharlos. ¿Qué acciones habría que tomar para que toda esa gran industria, mediana y pequeña industria que todavía usa carbón y combustibles líquidos en las zonas urbanas de nuestras ciudades se pasen a gas? Y hay muchas, grandes, medianas y pequeñas. Segundo, quisiera escucharlos decir, bueno, dentro de los procesos de reposición de las flotas de transporte de carga urbana y semiurbana, quisiéramos 5.000 tractomulas anuales a gas. No 1.000 como está pasando ahora, sino 5.000. Ese tipo de propuestas son las que yo quisiera y eso de verdad que genera competitividad, desarrollo, empleo y riqueza. Perfecto. Diego, finalmente. Para mí es claro que la democracia es imperfecta, pero es innegable que el país viene progresando y pues, le tengo pavor al populismo con que se están dando estas elecciones y peor aún, digamos, la división. O sea, dividido no vamos a llegar a ningún lado. Entonces sí esperaríamos de programas más sensatos, más transparentes con el pueblo, porque, digamos, se están haciendo una serie de promesas, como pues mencionaban aquí algunos de los compañeros, todo regalado, pues de algún lado tiene que salir el dinero y si vamos a quitar las fuentes de ingreso, ¿de dónde va a salir el dinero
y pues no quisiéramos vernos caminando todo Latinoamérica como pasa con los vecinos venezolanos. Bueno, muchísimas gracias a los panelistas, estuvo muy interesante, todos con temas muy interesantes. A ustedes muchísimas gracias por haber guardado energías para este panel. A la Andy, muchísimas gracias también.